Bienvenidos y bienvenidas a En Profundidad. Hoy va a estar con nosotros María Teresa Dova. Es referente mundial en la física de altas energías y en los estudios sobre la materia oscura y la estructura fundamental del universo. Tratamos de encontrar respuesta a dos preguntas que son: ¿de qué estamos hechos? ¿Cómo funciona el universo? Su impresionante carrera incluye el liderazgo en importantes proyectos científicos internacionales, como en el Gran Colisionador de Hadrones, más conocido como la Máquina de Dios. Descubrir y estudiar esas partículas elementales que constituyen toda la materia del universo. Claro. Sin la existencia del bosón de Higgs, vos y yo no estaríamos acá sentadas trabajando porque no existiríamos. Por supuesto que también es referente para muchos jóvenes en la ciencia, siendo un claro ejemplo de dedicación y pasión. Yo creo que lo más importante es lo que generamos en el país, lo que generamos para las próximas generaciones, ¿no? Es un orgullo que sea de nuestra universidad y además es ciudadana ilustre de la ciudad de La Plata. Hoy con nosotros María Teresa Dova. ¿Cómo estás, María Teresa? ¿Qué tal? Un gusto, un placer poder acompañarlos hoy. Bueno, gracias por acercarte aquí al canal de la universidad. Vamos a estar hablando sobre el maravilloso mundo de la física moderna, la física con partículas, la máquina de Dios. Y quiero que empecemos a hablar un poquito sobre este mundo, que nos expliques qué es la física de altas energías, porque conocemos lo que es la física, pero de altas energías, muchos por primera vez seguramente lo están escuchando. Sí, como decís, a veces parece que se conoce sobre la física, pero sobre todo para los jóvenes a veces pareciera como que la física es la física que se ve en la secundaria, que es más la física clásica. La física clásica fue desarrollada entre los siglos XVI y XIX, más XVIII y XIX, o sea, principios del siglo XX conocíamos exactamente todo, absolutamente todo de la física clásica, la que nos permite estudiar el movimiento de objetos macroscópicos que se mueven a velocidades que son mucho más bajas que la velocidad de la luz, de 300.000 kilómetros por segundo. Así que, bueno, con esa física clásica podíamos explicar el calor, claro, la luz, la electricidad, el magnetismo, óptica, todo. Pero allí es a principios del siglo XX que se desarrolla la mecánica cuántica y se desarrolla la teoría de la relatividad. Y entonces, de alguna manera, fuimos capaces de extender esas leyes al dominio de lo muy pequeñito, sí, al dominio de las partículas elementales y a las más altas velocidades, al dominio de las altas energías. Bien. Entonces, casando estas dos cosas es que después se empieza a desarrollar lo que es nuestra especialidad, la física de altas energías. Y podría decir, la física de altas energías, a mí siempre me gusta decir, sí, que es la que tiene los objetivos más simples y más fundamentales. Porque tratamos de encontrar respuesta a dos preguntas que son: ¿de qué estamos hechos? ¿Cómo funciona el universo? Wow. Entonces, son preguntas que todos nos hacemos. Por eso, son como muy fundamentales. Y ese es el objetivo, porque nosotros lo que tratamos es de descubrir y estudiar esas partículas elementales que constituyen toda la materia del universo, claro, y estudiar cuáles son las leyes que rigen las interacciones entre esas partículas, de modo que ellas se puedan unir, formen átomos, moléculas, planetas, estrellas, galaxias, nosotros, o sea que nos y estamos todo el universo. O sea, los estudios que ustedes realizan, y ahora vamos a hablar un poquito del lugar, representan el origen del universo. ¿Están estudiando la infancia del universo? Claro, no llegamos exactamente al punto inicial, porque bueno, para estudiar el dominio de lo pequeño, las capas más profundas de la materia, necesitamos laboratorios que nos permitan explorar ese dominio, ese mundo de las partículas. Y esos son los laboratorios que tienen los grandes aceleradores de partículas. Esos aceleradores de partículas funcionan ahora, en un momentito, enseguida te explico cómo funciona, así también todo el mundo lo puede entender. Se aceleran, por ejemplo, protones a muy altas energías, y esas partículas aceleradas son la sonda que nos permite, con este supermicroscopio, nos permite sondear esas distancias tan chiquititas. Bien.
Pero además, como generamos altísimas densidades de energías en regiones muy, muy pequeñitas del espacio, estamos allí reproduciendo las condiciones que estuvieron presentes fracciones de segundos después del Big Bang. Y cuando digo fracciones de segundos después del Big Bang, parece, pero estás ahí al lado, no, claro. Es muy lejos. Tecnológicamente es muy lejos de lo que sería ir un poquito más atrás. Pero esto, con esas altas energías, como Einstein nos enseñó que masa y energía son dos caras de la misma moneda, con toda esa energía creamos partículas muy masivas que no están en nuestro universo hoy, pero que estuvieron en la infancia del universo, y entonces podemos estudiar esas partículas y esas fuerzas que estuvieron presentes en la infancia del universo y nos ayudan a entender la evolución hasta este complejo universo que tenemos hoy. La verdad que es impresionante. Es lindísimo, ¿no? Es lindísimo, es impresionante el avance de la ciencia, pero bueno, esto también implica grandes proyectos en lugares que, como vos decías, capacitados para contenerlos, ¿no? Cuando hablamos del gran colisionador de partículas, también porque es conocido como la máquina de Dios, porque nos lleva a ese momento de la historia, un nombre de la que no nos gusta a los físicos. No es por esa la razón por la que los periodistas la bautizaron de esa manera, que no nos gusta. En realidad, cuando se inicia la idea del proyecto del Gran Colisionador de Hadrones, que fue hace varias décadas atrás, porque bueno, la ciencia no se puede hacer de un día para el otro, como sabemos, hace falta una investigación sostenida. Sí, prueba y error, prueba y error. No, sobre todo la constancia y la perseverancia. Tenemos que pensar que estos son instrumentos, los más grandes instrumentos nunca antes usados en la física. Ahora, si querés, te cuento un poquito cómo es el acelerador, porque es realmente fascinante. Es algo como que es increíble que los seres humanos somos capaces de construir esos instrumentos. Entonces, bueno, uno de los objetivos por los que se planeó construir este acelerador era para encontrar una partícula que necesitábamos para poder entender la estructura de la materia, al menos en primera aproximación. Bien, el bosón de Higgs. Entonces, esta partícula es el bosón de Higgs. Y bueno, hace muchos años, Leon Lederman, que es premio Nobel, había escrito un libro, y ese libro él en realidad le había puesto otro título, era sobre el bosón de Higgs, y entonces cuando llegó el editor le dijo, no, así no vamos a vender, y le puso la partícula de Dios. Entonces, en el libro, que es un libro muy popular de divulgación, a esta partícula se la llamaba la partícula de Dios, no la pusimos los científicos. Entonces, como un instrumento para ver si efectivamente existía el bosón de Higgs, que eso es crucial, porque eso nos cambió completamente nuestro entendimiento de la estructura de la materia, como enseguida te voy a explicar. Entonces, por eso es que le empezaron los periodistas a llamar la máquina de Dios. Popularmente se fue conociendo de esa manera. Pero bueno, que justamente como vos mencionabas, esta partícula tan importante, el bosón de Higgs, ¿qué implicancias tiene en nuestra vida cotidiana, digamos? Sin la existencia del bosón de Higgs, vos y yo no estaríamos acá sentadas trabajando porque no existiríamos. ¿Qué importancia? O sea, fundamental. Claro, nosotros, vamos a decir, ya muchísimas décadas del trabajo conjunto de teóricos y experimentales nos dejaron hoy con un conocimiento de la estructura de la materia que es realmente extraordinario, ¿no? Hoy sabemos que tenemos 12 partículas elementales con sus antipartículas, vienen en dos grupos. Un grupo son los leptones, a los que pertenece el electrón, que es muy conocido. Otro grupo son los quarks, a los que pertenecen los quarks U y D, que son conocidos porque forman protones y neutrones. Con eso ya tenemos para armar un átomo, ¿no? Y después están los neutrinos, que, bueno, vienen desde los confines del universo, no interactúan prácticamente con nada, pasan, llegan, nos atraviesan y siguen su viaje. Y son también de las partículas elementales. Y estas
las partículas interactúan en este mundo de las partículas, en este dominio de las partículas, con tres fuerzas. La fuerza electromagnética, que más o menos la conocemos, ¿no es cierto? Porque, bueno, es la que mantiene electrones y núcleos unidos para formar los átomos y las moléculas, trae la luz de las estrellas. Y otras dos fuerzas, una que se llama fuerza fuerte, que mantiene esos quarks unidos adentro de protones y neutrones, y la fuerza débil, que es responsable de degradación de partículas y núcleos, como la radioactividad. Bien. Entonces, todo esto lo entendíamos hasta el 2012. ¿Ya se sabía? Todo esto lo teníamos muy claro, fue décadas de trabajo entre teóricos y experimentales, pero ¿qué pasa? Nosotros estamos hechos de partículas, vos y yo y todos estamos hechos de partículas, el universo está hecho de partículas, pero átomos, moléculas, planetas y nosotros y todo el universo pudo emerger porque esas partículas elementales tienen masa. En el Big Bang, las partículas nacen sin masa, todas se mueven a la velocidad de la luz. Eso jamás hubiese permitido que se forme un átomo. Entonces, las partículas, fracciones de segundos después del Big Bang, en ese momento que nosotros exploramos, adquieren masa por un mecanismo que está ligado al bosón de Higgs. Entonces, para nosotros, descubrir que esa partícula existía es confirmar que conocemos el mecanismo por el que las partículas adquieren masa. Entonces, para mí eso es extraordinario, porque la masa no es una propiedad de la partícula, no nació con masa, la adquirió por ese mecanismo ligado a esta partícula. Por eso es que, si bien conocíamos ya todas estas partículas elementales antes del 2012, lo que produjo en la comunidad haber descubierto el bosón de Higgs fue superlativo, porque no es una partícula más que encontrás yendo más adentro en la materia. Después, ¿no? Claro, no es tampoco mediadora de fuerzas. Es la partícula que nos dice que entendemos el mecanismo por el que todas las partículas, incluyendo ella misma, adquieren masa. Y haciendo el universo como es. Wow, no, la verdad que están dando respuestas, están haciendo historia ustedes en este momento, sos contemporánea a estos estudios. Bueno, mencionamos el bosón de Higgs, que su autor, Peter Higgs, llegó a vivir, ¿no? Para justamente falleció en el 2024. Estuvo décadas estudiando y en el 2012 se ha confirmado. Así que qué relevante esto. Justo decir que la partícula lleva su nombre, pero el mecanismo fue desarrollado por muchos científicos, ¿no? Exacto. Él fue el primero que postuló y que dijo, pero entonces si tenemos este mecanismo con estas características, tiene que existir una partícula, y él la llamó el bosón de Higgs. Por eso nosotros en realidad le llamamos el mecanismo de Brut-Angleri-Higgs y el bosón de Higgs. Bien, y esto que vos estás mencionando de un montón de científicos de todo el mundo que estudian estos avances, estudian en particular este avance, se reúnen en Suiza, en el CERN, ¿no? Contanos un poco cómo es ese lugar y las dimensiones que tienen, porque es muy grande y también el colisionador como es. O sea, el hecho de que no podamos tener un gran colisionador de hadrones aquí en la Argentina, en La Plata, en la Argentina, ni siquiera en una región, digamos, entre 2 o 3 países, es porque realmente son proyectos en los que la colaboración internacional es crucial. Sería imposible que esto lo llevara adelante un país o siquiera una región. Son colaboraciones internacionales a muy gran escala. Es que son científicos, entonces, son avances científicos mundiales. Claro, es mover la frontera del conocimiento. Y eso es lo que hace al avance de la civilización. Con lo cual sabemos que estamos escribiendo los nuevos capítulos de la física, ¿no? Y eso... para eso hace falta que todo el globo colabore, ¿no? Y bueno, construir el gran colisionador de hadrones fue un desafío tecnológico sin precedentes, ¿no? Que se empezó a construir en el año 92, más o menos, o sea, llevó muchísimo tiempo. Sí. Y básicamente el acelerador es
el acelerador está instalado en un túnel que tiene 27 kilómetros de circunferencia y que está a unos 150 metros bajo tierra. Y en ese túnel tenés dos tubos por los que circulan estos protones, unos en una dirección y otros en otra dirección. Y van unos viajando hacia un lado y otros hacia otro. Dan más de 11.000 vueltas por segundo en el anillo de 27 kilómetros, porque son acelerados hasta muy, muy altas velocidades que son casi la velocidad de la luz. Y bueno, una de las características es que tiene que haber un muy alto vacío en esos tubos. Entonces el vacío es más vacío que el del espacio exterior, para que te des una idea del límite tecnológico. Y después, bueno, al igual que cuando tenés un auto y en la curva tiende a salirse de la carretera, digamos, de la autopista o lo que fuere, acá ocurre lo mismo cuando son cada vez más y más acelerados. Entonces, para poder guiarlos en el túnel y que sigan ese anillo de los 27 kilómetros, necesitamos potentes campos magnéticos. Campos magnéticos que son 160.000 veces más potentes que el campo magnético de la Tierra. Y eso solo lo podemos conseguir con imanes superconductores, una palabra que no es de nuestro lenguaje de cada día. Exacto, no. Entonces, esos electroimanes están hechos con cables que no pueden ser el mismo cable que lleva la electricidad a nuestra casa, sino que son aleaciones, claro, son aleaciones de niobio y titanio, que se hacen superconductores a menos 271 grados centígrados, o sea, casi llegando al cero absoluto. Entonces, en ese estadio de superconductividad pueden transportar electricidad sin pérdida de energía, sin resistencia. Pero claro, tenemos que enfriar 27 kilómetros a menos 271 grados centígrados. Eso se hace con un sistema de helio líquido que tiene también propiedades súper fluido. Y cuando eso está en funcionamiento, esos 27 kilómetros se convierten en el lugar más frío del universo. Entonces es como de los superlativos. Y no termina ahí, porque obviamente que en 4 puntos los hacemos colisionar, porque la idea es hacerlos colisionar. Y ahí es donde... Y ahí es donde entonces podemos generar las nuevas partículas, podemos estudiar. Exacto. Entonces, esas colisiones ocurren cada 25 nanosegundos. Es decir, tenemos del orden de unas 1.000 millones de colisiones entre protones por segundo. O sea, casi que cuesta entender lo que estoy diciendo. No se puede visualizar. Pero eso es lo que tenemos en el corazón de los grandes detectores que ponemos en los 4 lugares donde hacemos colisionar los protones. Esos detectores son como, yo les llamo las catedrales de la tecnología, ¿no? Porque tienen 5 pisos, son como un edificio de 5 pisos. Yo tengo el dato que el detector Atlas... Claro, son 46 metros que mide, de largo, 22 metros de diámetro. Sí, y 112 metros de altura, que es como la catedral de nuestra ciudad. O sea, es algo magnánimo. Es como un edificio de 5 pisos en realidad, ¿eh? Son 22 de diámetro. Sí. Bien. Y se necesita eso justamente para producir esos detectores están hechos de subdetectores que nos permiten medir las propiedades de todas las partículas que se producen 1.000 millones de veces por segundo. Entonces, obviamente que no existe tecnología capaz de almacenar toda esa cantidad de información. Y acá es donde los argentinos, en particular el grupo nuestro de la Universidad de La Plata y el CONICET en el Instituto de Física de La Plata, jugamos un rol importante. Bien, eso te iba a decir, ¿cómo se hace para recolectar tanta información, los datos que generalmente se van obteniendo? ¿Cómo lo hacen? ¿Dónde lo hacen? Claro, entonces lo que tenemos es un sistema que se llama sistema de trigger, es el sistema de disparo. En realidad lo que hace es una selección instantánea y dice, en esta colisión hay algo interesante para la física que queremos estudiar, en esta no, entonces la descarto. Pero imagínate la velocidad a la que tienen que funcionar esos algoritmos. Y esos algoritmos están en 2 niveles.
en un nivel que es hardware, o sea, en la electrónica, Claro. y en otro nivel que es de software, donde hay un poquitito más de tiempo, siempre obviamente Sí. instantáneo. Y nosotros justamente estamos trabajando en desarrollar componentes electrónicas que van a ser instaladas en el detector Atlas para este sistema de trigger cuando todavía tengamos en el futuro, dentro de unos años, el LHC de más alta luminosidad. Y entonces, en lugar de 1.000 millones de colisiones entre protones por segundo, vamos a tener muchísimas más. Entonces, bueno, esos son... estamos trabajando en componentes que todavía no existen en el mercado. Nosotros trabajamos directamente con las empresas que desarrollan esto a demanda nuestra. Exacto. Y para mí esto es fantástico porque estamos trabajando acá en un laboratorio que con muchísimo esfuerzo fuimos montando acá en el Instituto de Física, que depende de la universidad y del CONICET. Sí. Y bueno, sabemos que todo lo que estamos desarrollando, que son nuestros prototipos, después la industria argentina es la que tiene que hacer los componentes que van a ser instalados en el detector Atlas. Este punto es fundamental. Entonces, para mí marcarlo. Es como, claro, para mí es como que cierra el círculo, ¿no? Movemos la frontera del conocimiento, hacemos la transferencia de tecnología, formamos recursos humanos en un entorno internacional donde el liderazgo es importantísimo, la cooperación es importantísima, somos un ejemplo de diplomacia científica. Y eso es lo que vos marcabas y todo hoy. eso se trae al país. Claro, es lo que marcabas hoy, que tal vez no se podría desarrollar solamente en un solo país, ¿no? Sino que justamente es la colaboración internacional. Y qué papel destacable que tiene nuestro país, nuestra Universidad Nacional de La Plata, es un orgullo inmenso y que hace también a que motivar, ¿no?, a los jóvenes. No, totalmente, porque es realmente fascinante y todo lo que se puede aprender. Algo que también me gusta comentar siempre es cómo con estas colaboraciones internacionales y en estos experimentos fuimos evolucionando a lo que llamamos la gran ciencia, ¿no? Big Science, decimos en el ambiente internacional, ¿no? Y son justamente esos experimentos en donde la colaboración internacional es crucial, pero además donde tenés la ciencia básica y la tecnología que van intercambiando roles, se van realimentando con un objetivo común que es la búsqueda del conocimiento. Exacto. Entonces, para mí, bueno, a veces parece que uno fuera un poco demasiado arrogante, ¿no? Porque decimos, somos los que llevamos la evolución a la gran ciencia. Pero bueno, pero además lo están demostrando. Claro, pero además, a veces, como digo, somos quienes inventamos el concepto de ciencia de datos. Exacto. Porque nosotros, desde hace décadas que estamos trabajando con una cantidad de datos que por la velocidad de crecimiento, por la complejidad que tienen, el volumen que tienen, no podíamos usar las herramientas y las tecnologías convencionales. Nosotros hace 3 décadas que usamos inteligencia artificial. Nosotros hace más de 3 décadas que usamos Neural Network, las redes neuronales, Machine Learning, me sale aprendizaje automático, Deep Learning. Entonces, hoy todo el mundo habla, no, la inteligencia artificial. Sí, parece que hace pocos años que nació, pero bueno. Y como que pareciera que la inteligencia artificial, ChatGPT, Gemini... Sí, o que va a resolver problemas por nosotros, o actividades. Y que bueno, se centra todo mucho la sociedad en entender o en tratar de hablar o de... Dicen, no, voy a aplicar la inteligencia artificial, que es esto, la inteligencia artificial generativa, que nosotros venimos usándola, o sea, usamos inteligencia artificial generativa, usamos, ya te digo, redes neuronales desde hace más de 30 años, porque para nosotros era la única manera de poder detectar, almacenar, procesar, analizar y arrancar la física de esa enorme cantidad de datos. Son millones de terabytes. Claro. Entonces, claro, hoy, digamos, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial se movió a lo privado, ¿no? Hoy son los Google, son los Amazon, ¿no es cierto? Pero en el comienzo
ellos venían al CERN para justamente poder aplicar en nuestros datos los distintos algoritmos que desarrollaban, porque es una base de datos única, impresionante. Tenemos que pensar que, obviamente, después la cantidad de datos que hoy tenemos en la red, obviamente que supera por orden de magnitud de lo que nosotros colectamos en el experimento, ¿no? Pero también tenemos que pensar todo lo que nosotros desarrollamos y que eso está hecho con fondos públicos, no son fondos privados, porque el CERN, que tiene un presupuesto de unos 1.200 millones de euros, son fondos públicos de los países que forman el CERN, ¿no? Nosotros somos parte de Atlas. Los detectores están hechos, en nuestro caso, somos 48 países. Pero el laboratorio CERN, donde vamos a decir que es la Organización Europea claro, de Investigación Nuclear. Claro, ese es el nombre que le quedó desde su fundación, que fue inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que eso también yo creo que es un ejemplo, ¿no? En una Europa que estaba realmente en ruinas, la visión de decir, no, nosotros queremos hacer ciencia, porque la ciencia es lo único que sirve para el progreso de las naciones. O sea, es algo que para mí es... y tengo ejemplos, ¿no? Porque uno dice, el laboratorio CERN, como estamos hablando ahora, ¿no? Decimos, el laboratorio CERN, todos fondos públicos de los países miembros del CERN. Desde que yo estoy trabajando en el CERN, se inventó la pantalla táctil en el CERN, se inventó www, la web. Son Cada vez que escribimos www, claro, son grandes revoluciones de la tecnología de la información que cambiaron nuestra vida para siempre. La manera de educarnos, la manera de hacer negocios, la manera de hacer política. Exacto. Entonces, se inventa la pantalla táctil, se inventa www, la web. Se inventa la tecnología grid de recursos computacionales distribuidos, que es la base de la nube. Claro. Entonces yo veo a la gente con su celular y pienso, de nada. Porque realmente todo fue inventado en el CERN. Y www fue dado gratis y libre a la sociedad, porque como fue hecho con fondos públicos, eso no es algo patentado. Fue dado gratis y libre a la sociedad, cambiando la sociedad para siempre. Y creo que el mensaje también es que no es que estaban buscando, voy a desarrollar la pantalla táctil, o estaban buscando, voy a desarrollar estos algoritmos para poder utilizar Internet y que nos sirva a todos. Estaban tratando de resolver los problemas que le planteábamos los físicos de altas energías. Claro, que son estas preguntas iniciales que nos hacían. Claro, incluso dentro de la tecnología, la pantalla táctil se inventa porque no le daban las manos para mover botones para manejar un acelerador hace 35 años atrás. Entonces empezaron a idear de qué manera lo podemos hacer y dicen, es mucho más fácil si lo tengo táctil. Qué fantástico, Teresa. El CERN es el nicho de grandes revoluciones tecnológicas, científicas, comunicacionales que atraviesan a la sociedad mundial. Y me pregunto, ¿no? Tantos avances que se han desarrollado con muchísimo esfuerzo de muchísimos científicos y científicas. ¿Y qué es lo que se viene ahora? ¿Qué están desarrollando? Yo te decía que bueno, con el bosón de Higgs, de alguna manera, cerramos un capítulo de la física, tenemos lo que nosotros llamamos el modelo estándar de las partículas elementales y sus interacciones. Eso fue un logro sin precedentes, pero eso nos permite entender menos del 5% de la materia total del universo. Menos del 5% de la materia total del universo. Que a mí me encanta decir que es la parte más importante porque es donde estamos nosotros. Claro. ¿Okay? Es la parte en la que el ser humano está, ese 5% que es la materia visible del universo. Pero, por ejemplo, más de un cuarto de la materia del universo es materia oscura. Sabemos que existe la materia oscura porque hay evidencia
astrofísica, cosmológica, pero no sabemos de qué está hecha. O sea, no absorbe ni emite luz, no la vemos, por eso la llamamos materia oscura. Entonces, bueno, algo en lo que estamos trabajando, de hecho, con mis becarios también y colegas de otros países, ¿no?, dentro del experimento Atlas, es en tratar de ver si en el LHC, así como fuimos capaces de crear el bosón de Higgs y, bueno, obviamente seguimos creando bosones de Higgs todo el tiempo, ¿no es cierto?, para poder estudiar sus propiedades, porque si bien se descubrió en el 2012, para nosotros es una partícula muy nuevita, todavía estamos estudiando muchísimas propiedades de esta partícula. Entonces, de la misma manera podríamos crear esas nuevas partículas que componen la materia oscura del universo. Para mí eso sería, o sea, si en mi vida de científica llegamos a tener ese descubrimiento, para mí sería es como el sueño. Claro, es tu gran desafío, ¿no? Sería un enorme sueño hecho realidad, porque además es como descubrir algo en la interfase de la física de altas energías, de la astrofísica, de la cosmología. Permitiríamos el avance en 3 campos. Sería realmente extraordinario, ¿no? Bien. Así que bueno, estamos trabajando un poco en esto y no exclusivamente en eso, ¿no? Porque, por ejemplo, las fuerzas que yo te decía, que son las que son importantes en el dominio, en el reinado de las físicas de partículas, yo no hablé de la gravedad. La gravedad la despreciamos en el mundo subatómico porque es muy, muy débil. Es relevante en la escala del ser humano y es relevante en la escala de los planetas, ¿no es cierto?, manejando la dinámica del universo. Pero en el submundo. Claro, ¿por qué es tan débil? Nos preguntamos. ¿Por qué es tan débil? No podrá ser que es porque es débil, porque parte se filtra en dimensiones espaciales extras que no percibimos. Entonces también buscamos conocer más sobre esas dimensiones. Conocer más, a ver si existen dimensiones espaciales extras. ¿Qué te imaginas? No, eso... La pregunta es muy pertinente porque también la gente por ahí piensa... Me pongo en el lugar de la gente. En cosas... ¿Qué hay más allá? Es lo que nosotros miramos al cielo. Te voy a decir qué es lo que con un ejemplo, a qué me refiero cuando hablo de dimensiones espaciales extras. Imagínate un universo que tenga una sola dimensión, ¿no? Como el equilibrista, ¿viste?, que va de un edificio a otro moviéndose. El equilibrista, ¿qué hace? Va para adelante, va para atrás. Va para adelante, va para atrás. Es una única dimensión. Exacto. Su universo tiene una dimensión. Pero imagínate que hay una hormiga en el cable. La hormiga va para adelante y para atrás, pero también da vueltas alrededor del cable. Entonces hay una dimensión a la cual el equilibrista que no puede percibirla, pero que existe, que está ahí, que la hormiga la ve y el equilibrista no la ve. Entonces es a eso a lo que nos referimos, ¿no? Entonces, bueno, eso lleva a la predicción de partículas que podríamos ver producir en las colisiones del Gran Colisionador de Hadrones. Y también preguntas de la existencia humana, ¿no? Y si hay vida más allá. Bueno, no, eso no es tema en la que nosotros... No es de estudio de ustedes. No. Queda para otro. No, o sea, a veces parece como que hablar de dimensiones espaciales extras es ciencia ficción, pero bueno, para nosotros son simplemente modelos que predicen la existencia de nuevas partículas que podrían evidenciarse y producirse en las colisiones del LHC, ¿no? Y eso entonces nos daría para estudiar, bueno, nuevas partículas y qué información tienen. Todas investigaciones de impacto directo. Claro, para nosotros eso sería importante también para responder algunas de las preguntas que tenemos hoy, que con las teorías que tenemos hoy no se entiende. Entonces, bueno, uno explora diversas teorías, pero también buscamos lo inesperado, ¿no? Claro. Hacemos búsquedas agnósticas, digamos, en las que no están guiadas por modelos, simplemente buscamos anomalías respecto de lo que conocemos. María Teresa, hablamos mucho del CERN, de este lugar que queda en Suiza. ¿Cómo fue tu camino hasta llegar allí? Hace muchas décadas que vos trabajás en ese lugar y que sos referente de nuestro país. En
En realidad hice mi tesis acá en la Universidad de La Plata en un tema completamente diferente, que es el campo de la materia condensada, con mi directora Cristina Caracoche, que bueno, fue mi mentora en ese momento. Y después, bueno, 3 profesores, uno de ellos, profesor García Canal, Fanchiotti y Pele, ellos me tentaron en cambiar. Me dicen, ¿por qué no vas a hacer física experimental de altas energías? Hay posibilidades en el CERN de hacer un postdoc. Pero claro, yo venía de otro campo. Claro. Entonces, obviamente que tenía también mis reservas, ¿no? Entonces, bueno, hay una anécdota que es, que siempre la cuento porque es el destino, ¿no? Como a veces. Sí. Entonces, yo había aplicado a una posición postdoctoral para continuar en el campo de la materia condensada. Y dije, bueno, aplico también a ver si sale en esta posición postdoctoral para ir a trabajar al SAM. Y digo, el que me acepte, lo tomo y me voy. Entonces digo, el primero que me conteste será lo que, o positivo, será lo que decida. Bueno, un día llego a la oficina, acá en el departamento de física, y había 2 sobres arriba de mi escritorio. Habían llegado juntos. Entonces, bueno, para mí eso también fue muy lindo porque la decisión al final fue mía. No fue el sobre que llegó primero, sino que fue mía. Y me decidí por el SAM. Y así empecé entonces la carrera en física de altas energías. Me moví con mi familia, mi esposo que me apoyó siempre para que yo pueda desarrollarme en la carrera y 2 hijos. Así que era todo el desafío de lo nuevo en lo personal, claro. Y además de lo nuevo en lo profesional porque era un campo nuevo. Pero bueno, me enamoré inmediatamente de la física de altas energías. Allí trabajaba en el experimento L3, en otro acelerador que fue el antecesor del LHC, bajo las órdenes de Sam Ting, que bueno, un profesor americano, pese a su apellido y su ascendencia china. Bueno, él tenía un premio Nobel ya. Claro, estuviste trabajando con distintos premios Nobel. Y era, la verdad que es porque todavía vive, extremadamente arrogante y él quería otro premio Nobel y la verdad que era siempre intimidante, o sea, una persona compleja. ¿Y más por ser mujer? ¿A las mujeres las miraban no hacia esa distinción? No, la verdad que yo nunca en las colaboraciones internacionales, tengo que eso reconocerlo, nunca me sentí discriminada por ser mujer ni ser latinoamericana. Pero bueno, eso de alguna manera marcó, o en ese momento yo decía, esto es un premio Nobel. Pero después, con los años, después que volví, que empecé, formé mi grupo de física de altas energías, ya como profesora acá en la universidad, y surgió la posibilidad de algo nuevo que era la física de rayos cósmicos, el observatorio Pierre-Auger. Que queda en Mendoza. Entonces, que está construido en Mendoza. Otra vez una colaboración internacional, otra vez de un tema nuevo. Entonces yo dije, hasta que se haga el LHC va a pasar tiempo. A lo mejor podemos trabajar en esto y aprender cosas nuevas. Y entonces allí tuve la suerte de poder trabajar con Jim Cronin, también premio Nobel. Con él trabajé muchísimo. Él nos dejó hace ya unos cuantos años. Y la verdad que cambió completamente esa idea que yo tenía de persona con premio Nobel. Ese perfil. Porque era una persona humilde, siempre respetando y siempre como diciendo, estoy aprendiendo de lo que me estás diciendo, ¿no? Claro. Una actitud de humildad que me di cuenta que esa es la actitud de los grandes, ¿no? Exacto. Porque estamos hablando de Jim Cronin. Así que bueno, para mí fueron 2 experiencias distintas, pero mencionaste rayos cómicos. Sí. Podemos tener otro programa entero seguramente hablando de rayos cómicos, pero me quedé con esas 2 palabras. Sí. Bueno, realmente tenemos la suerte de tener el observatorio Pierre-Auger, que es el observatorio de rayos cósmicos más grande del mundo, una colaboración internacional también.
que estudia los rayos cósmicos, mal llamados rayos cósmicos, porque en realidad son partículas que llegan son generadas, por ejemplo, en objetos astrofísicos muy potentes, viajan por todo el espacio extragaláctico y llegan hasta la Tierra, entran en la atmósfera y ahí, bueno, interactúan con las moléculas en la atmósfera y producen toda una cascada de partículas que detectamos y podemos estudiar. Pero son protones, por ejemplo. Entonces, hay una historia por la que se la llama rayos cósmicos. En el momento que se descubrieron solo se conocían los rayos gamma y entonces le pusieron rayos cósmicos, pero son partículas, ¿no? Que, bueno, entran a la atmósfera y que, bueno, los inicios de la física de altas energías se hizo en la física de rayos cósmicos, no con el observatorio Pirogeno. Estamos hablando antes de que se crearan los laboratorios de altas energías. Se estudiaba la física de partículas con los rayos cósmicos. Se ponían detectores en las montañas para poder detectar esas partículas y estudiándolas se fue avanzando en el conocimiento de las partículas elementales, ¿no? Se descubrió la primera antipartícula, que es el positrón. La antipartícula del electrón se descubrió en los rayos grandes cósmicos. Avances que hoy en día han influido mucho también en lo que hoy estamos viviendo. María Teresa, en lo personal, ¿qué significa para vos estar escribiendo estos distintos capítulos de la física de partículas, de la física de altas energías? La verdad que es no solamente el hecho de que yo esté participando en eso, yo creo que lo más importante, más que la persona en sí, es lo que generamos en el país, lo que generamos para las próximas generaciones, ¿no? Ya hemos tenido muchísimos becarios de doctorado, becarios postdoctorales, jóvenes investigadores que están trabajando en esto, y para mí haber podido abrir las puertas del laboratorio CERN a las nuevas generaciones, no solo de físicos, también de informáticos, de ingenieros, porque ahora obviamente estamos trabajando con ingenieros para el desarrollo de las componentes de electrónica. Eso para mí es realmente un sueño hecho realidad, es como me hace muy feliz. Y sobre todo algo que también hablamos, que las empresas vienen a buscarnos, vienen a buscar a estos jóvenes, ¿no? Que se están formando. Entonces, es un ejemplo más del potencial que tiene nuestro sistema científico-tecnológico y que nace de acá, de nuestra universidad. Sí, totalmente. Yo te decía que nosotros trabajamos con inteligencia artificial desde hace décadas. Entonces, hace ya 15 años que nuestros becarios tenían una formación realmente extraordinaria en este tema, y muchos de ellos eligieron otros caminos, y para mí eso también fue muy bueno. Hoy tengo contactos con todos ellos, ¿no? Alguno es director en Londres de una empresa de finanzas como especialista en ciencia de datos, tenemos en empresas en el país que se han ido también como expertos en ciencia de datos, porque, o sea, la formación que nosotros podemos darle en trabajando en estos experimentos, además de la fascinación de mover la frontera del conocimiento y de escribir los nuevos capítulos en el libro de la física, tenemos que pensar en la formación integral que tienen estos jóvenes, porque no solamente es en la física de altas energías, aprenden también de materia condensada, aprenden también de todo lo que tiene que ver con ciencia de datos. Claro, es muy amplia. Es una formación las ramas, ¿no?, que pueden colaborativa elegir, con distintas culturas. Lo que eso enriquece al ser humano es realmente destacable. Y además, bueno, son líderes, porque cuando empiezan un trabajo tienen que organizar el grupo internacional,
cada semana hay que pararse frente a la colaboración internacional y en inglés además, presentar el trabajo, el avance que se hizo es muy demandante, ¿no? Sí, muy riguroso también. Es muy riguroso porque todos tenemos que llegar a tiempo, entonces son los argentinos, pero también nuestros colegas de Japón, nuestros colegas de Estados Unidos. Sí, es colaborativo. Entonces, claro, nos reunimos cada semana, cada uno va presentando el avance y entre todos es como vamos llegando al objetivo final, y cuando tenemos ya un objetivo terminado, digamos, se publica ese artículo y bueno, tenemos muchísimas publicaciones, son las publicaciones más citadas del campo. Eso te da una idea del impacto que tiene en la disciplina. Exacto, qué orgullo, María Teresa. La verdad, ya estamos llegando al final del programa, pero te quería preguntar que bueno, a través de toda la experiencia que has tenido, que tenés, lo referente que sos para las nuevas generaciones también, ¿qué significa para vos la Universidad Nacional de La Plata? Mi casa. Yo soy la primera universitaria de mi familia. Nací en un pueblo donde, bueno, en realidad la gente que se iba a estudiar estudiaba ingeniería, arquitectura, medicina y abogacía. Y bueno, siempre me gustó mucho la física, la matemática, entender. También me gustaba mucho la música, así que en un momento dudé. ¿Qué música te gusta? ¿Cuál es tu preferencia? No, es que estudiaba piano, quería ser concertista en algún momento. Así que bueno, pero viste, me encontraba ahí tocando a Bach y pensando, hay un patrón matemático, ¿cuál es el patrón matemático? Entonces, viste, te podía, claro. Y bueno, entre las distintas opciones pensé la Universidad Nacional de La Plata. Y para mí, o sea, fue gracias a las posibilidades de la universidad pública que yo pude estudiar. O sea, yo nací en una familia clase media baja, en la que si no hubiese sido por la universidad pública, yo jamás hubiese podido llegar a la universidad. Entonces, bueno, en la universidad, como mencionabas al inicio, me gradué de licenciada en física, hice mi doctorado y después de haber estado en el mundo como postdoc, volví porque quería ser profesora en la Universidad de La Plata. Y hoy soy profesora en la Universidad de La Plata y trato de cultivar justamente esta idea de lo extraordinario que fue para mí que existiera la Universidad de La Plata y poder devolverle, ¿no?, todo lo que me dio. Siempre digo que no somos generación espontánea. O sea, no es que yo soy una generación espontánea, es un camino colectivo, es un camino que llevó décadas. En nuestra universidad, todos esos profesores que en momentos muy complicados también decidieron quedarse, y los profesores que nos formaron. Entonces, bueno, ahora nos toca a nosotros, ¿no es cierto?, formar las nuevas generaciones. Así que universidad pública, gratuita, inclusiva y de calidad siempre. ¿La pasaste bien? Sí. Gracias, María Teresa. Bueno, un gusto gracias enorme por invitarme. Bueno, muy bien, llegamos al final de este programa hermoso que tuvimos hoy de En Profundidad. Aprendimos muchísimo y sobre todo nos seguimos llenando de orgullos con estas personalidades que son mundiales, son referencias para seguir aprendiendo, para seguir acercándonos al mundo de la ciencia y la tecnología y para demostrar el gran potencial que tiene nuestro país. Con ustedes nos encontramos la próxima semana con otro programa de En Profundidad.